Heinrich Rudolf Hertz era un físico alemán que descubrió la propagación de las ondas electromagnéticas en el espacio. Estudió la naturaleza y las propiedades de estas mismas y llegaría a fundar las bases para lo que serían inventos revolucionarios en el área de comunicación como la radio o el televisor, pero también en el área de las ciencias de la salud como serían los ultrasonidos y los rayos X. Heinrich Hertz nació el 22 de febrero de 1857 en la ciudad de Hamburgo. Sus padres eran Gustav Ferdinand, quien era un senador, y Anna Elisabeth, quienes provenían de una familia adinerada. Desde muy pequeño, él destacó con talentos para diversas cosas. Heinrich Hertz empezó estudiando la carrera de ingeniería, pero luego decidió cambiarse a física, estudiando en Múnich y Berlín. En esta última ciudad de Berlín, él se graduó en 1880 y llegó a ser auxiliar de Hermann von Helmholtz. En 1883 él era profesor libre en Kiev, pero él no estaba muy interesado en eso, ya que él preferiría trabajar en sus experimentos y llegó a interesarse en la teoría electromagnética de Maxwell. Algún tiempo antes, Helmholtz había llamado su atención respecto a un premio que, desde 1879, ofrecía la Academia de Ciencias de Berlín, a quien hallase una confirmación experimental de la relación entre las acciones electromagnéticas y la polarización de un dieléctrico. Se trataba de demostrar la existencia de las ondas electromagnéticas, previstas y casi adivinadas ya desde el año 1870 por James C. Maxwell, por medio de cálculo matemático. Intentaba formular una teoría que fuera aplicable a esa clase de fenómenos. En 1886, en un célebre experimento acerca de un nuevo fenómeno, Hertz logró transmitir ondas electromagnéticas entre un oscilador, antena emisora, y un resonador, antena receptora, confirmando experimentalmente las teorías del físico inglés James C. Maxwell sobre la identidad de característica entre las ondas luminosas y electromagnéticas. Fabricó un dispositivo con un emisor a la izquierda y un receptor a la derecha. Para ello se sirvió únicamente de unos hilos metálicos encorvados, en forma de anillo, entre cuyos extremos se dejaba una interrupción apenas una fracción de milímetro. Cuando una de estas anillas, adecuadamente orientada en el espacio y usada como estación receptora, era invadida por una oleada de ondas electromagnéticas, las variaciones campo magnético convexas en el paso de aquellas ondas generaban en el pequeño anillo corrientes inducidas de altísima frecuencia, y entre los eventos del mismo anillo saltaban pequeñas chispas. Tales chispas revelaban el paso de las ondas electromagnéticas. A medida que se acercaba cada vez más al emisor, el receptor empezaba a recibir descargas, y Hertz teorizó que se trataban de ondas electromagnéticas. Helmholtz, quien sirvió de mentor para Hertz, se encargó de publicar los resultados del experimento. Continuando sus investigaciones en los 2 años siguientes, Hertz logró medir la longitud de onda y la velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas, llegando a encontrarse con un valor aproximado al teorizado por James C. Maxwell, es decir, la velocidad de la luz. Hertz mostró que estas ondas son transversales, como las de la luz, y descubrió asimismo que las ondas electromagnéticas también se daban los fenómenos como reflexión, refracción y polarización. Con todo aquello, la teoría electromagnética de Maxwell encontró por fin una confirmación experimental, y fue posible establecer la naturaleza electromagnética de la luz. Hay que señalar que los instrumentos que empleó Hertz en sus experimentos no son en nada comparables a nuestras perfectas radioemisoras o receptoras que hay en nuestros días. Pero ya en 1894, los trabajos de Hertz llamaban la atención de Guglielmo Marconi, un joven físico de 20 años que empezaba a diseñar y construir, como en los experimentos de Hertz, estaciones de ondas, emisores de ondas y dispositivos para encontrarle. Marconi perfeccionó pacientemente sus instrumentos y la distancia de sus transmisiones fueron aumentando sin cesar,
Al principio las medía en centímetros, luego en metros y luego en kilómetros, hasta que en 1901 envió una señal en código Morse desde Inglaterra hasta Terranova. Hito que marca el nacimiento efectivo de la radiotelegrafía sin hilo. Pero la verdadera expansión de la radio como telecomunicación vendría, sin embargo, de la mano del químico Reginald Fessenden, ayudante de Edison. En lugar de pulsaciones de Morse, Fessenden tuvo la idea de enviar una señal continua, modulándola según las ondas sonoras y haciendo posible con ello la transmisión de voz y música. En diciembre de 1906 emitió su primer programa radiofónico. Entre las obras de Heinrich Hertz podemos encontrar Ondas eléctricas, publicada en 1893, Papeles misceláneos, publicada en 1896, y Principios de la mecánica, publicada en 1899. Los principios de la mecánica, en la cual intentó dar una nueva forma a las leyes fundamentales de esta ciencia, fue su última labor, fue su última obra, ya que debido a una larga y dolorosa enfermedad, el 1 de enero de 1894, en Bonn, a causa de granulomatosis de Wegener, falleció cuando contaba solo con 37 años.